Hola, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a las 12 Casas. Estoy hoy en un día de enero, invierno aquí y temporada de Capricornio con Paloma Amaya. Hola Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación Bienvenida a este hermoso lugar. a este lugar de encuentro, de las almas, con el universo un poco. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poco de cómo yo conocí a Paloma. Tengo que agradecerle al ciberespacio un poco, porque las redes sociales, a pesar de todo lo malo que digan, pues también nos conectan un poco con lugares a los que nos podemos llegar. No llegamos, ¿vale? Y yo, cuando vivía en Chile, empecé a coger cursos de cerámica, me empecé a interesar por el arte de las manualidades. Y conocí el trabajo de Paloma, que se dedica a la ilustración y a la cerámica, y comencé a admirarla mucho. Luego me vine a España y aquí a Barcelona y la seguí viendo su evolución, en cierta medida su evolución, porque yo llevo 5 años acá, o sea, básicamente tú estabas en mi radar hace más de 5 años, ¿vale? Entonces, eh, comencé a ver su evolución artística y un día ella publicó que venía a Barcelona y esa vez que fue el año pasado no pude verla porque estaba trabajando y luego este año ha publicado de nuevo que vino a Barcelona y pues ya se manifestó en realidad y aquí la tengo al frente y pude ir también a un curso que ella impartió, cosa que también obviamente te quiero agradecer porque creo que los regalos más grandes que una persona puede dar a otra es enseñar. Sí, es verdad. Es como un regalo que no tiene precio. Sobre todo si la persona, por ejemplo, a la que le estás enseñando, acude voluntariamente a a tu instrucción, por así decirlo. Yo me siento súper bendecido con eso y cayó en la época entre Navidad y Año Nuevo, así que realmente lo considero como un regalo de Un Navidad y de autorregalo. fin de año. Ni siquiera auto del universo, porque yo en verdad no tengo mucho que decir aquí. Pero bueno, primero que nada, para que todos te conozcan, preséntate tú a los amigos. ¿Cuál es mi cámara? Ah, Esa, esta es mi cámara. la de Alejandra. Esta es la tele. Bueno, mi nombre es Paloma Maya, soy ilustradora y ceramista, vivo en Chile, tengo 41 años y ya llevo por lo menos unos 15 dedicada al oficio de la creatividad, de la ilustración, del arte, de lo que salga de ahí. Y ya este año estoy cumpliendo casi 10 años de cerámica. Eso. Bueno, happy birthday. Happy birthday, darling. Gracias. ¿Te acuerdas en qué mes empezaste a hacer? Así como para decir que signo es tu carrera. Claro, Se claro. puede, se puede. Mira, yo creo que fue, si no me ¿Era equivoco, verano, era invierno? no, era más tirado para el verano. Yo creo que fue así como otoño. Yo creo que fue un otoño. ¿Fue un otoño? Sí, porque percibo como esa época en que no estaba, recordaría si hubiese estado muerta de calor, porque Ya. el calor y las migrañas conmigo Ya. van así de la Vale. mano. Y no recuerdo haber estado en una etapa migrañosa. Vale. Fue un otoño, Fue un otoño que empecé Entonces puede ser en la como cerámica. Aries desde el punto de vista chileno. Del fuego ahí. Y la Ahí. cerámica tiene que ver con todos los elementos. Voy a hacer un poco de Aries, un poco de Tauro. Bueno, Dios lo sabrá. Bueno, voy a decir primero que nada las tres grandes energías de nuestra amiga Paloma. Primero, su sol está en Piscis, luego su ascendente en Aries y su luna en Acuario. Entonces, yo viendo tu carta, he decidido comenzar por tu sol. He decidido comenzar por tu sol porque tu sol tiene la característica, además de ser Piscis, que se encuentra en la casa 12, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de recordar un poco de que el sol es un poco tu identidad, aquello con lo que tú te identificas, tu personalidad y por ende un poco tu ego, ¿vale? O sea, es
aquello con lo cual uno se va identificando a través de la vida. Me encanta. Sí, entonces los niños, por ejemplo, cuando son muy pequeñitos, como son muy basados en su ego, yo quiero, esto es mío y yo soy, son muy su sol, ¿vale? Entonces como tu energía primaria y en cierta medida también, análogamente, es por lo que te levantas en la mañana también, con esa energía que te hace salir de la cama, básicamente. Claro. Entonces está muy embebido en nuestro consciente, más que en nuestro inconsciente, en nuestro consciente. Entonces por eso no es fácil identificarnos con el horóscopo, por ejemplo, del periódico, ¿vale? Claro, en cierta medida, porque es un poco tu parte consciente, ¿vale? Entonces, Piscis es un signo de agua que es mutable, que está representado por estos dos pececillos que nadan en direcciones opuestas, pero que en cierta medida están unidos por un hilo. Y esa agua que sostiene estos pescaditos es un agua que en Piscis se convierte en muy mutable, por eso es un signo mutable, que quiere llenar los espacios que observa. Entonces, las dos direcciones en cierta medida representan el concepto humano de la paradoja. Y el concepto humano de la paradoja es algo a veces un poco difícil como de agarrar, porque es algo que encierra una verdad, pero que no es lógico cuando tú lo explicas, ¿vale? Entonces, es íntimamente relacionado al arquetipo pisciano. Entonces, por ejemplo, para los amigos, un ejemplo de una paradoja es cuando tú dices, por ejemplo, para tener dinero hay que gastar dinero, ¿cierto? Porque el alma del dinero está relacionada con su flujo. Entonces, en cierta medida, una persona podría creer naturalmente que solo tienes si guardas. Y no. El alma del dinero está basada en el flujo de este. Entonces, esas son las paradojas básicamente. Entonces, Piscis ejemplifica un poco ese concepto y es el signo del alma también, porque es el signo que representa la disolución del yo, por ende. Entonces, esa disolución del yo nos hace entender que todos somos uno y que esa agua está a través de todos y está en todo. Entonces, la paradoja última, una de las paradojas últimas de la vida, es entender que lo que está dentro está afuera. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que objetivar con el arquetipo pisciano. Entonces, el arquetipo pisciano, si no entiende eso, termina nadando en círculos y se da vuelta sobre sí mismo, porque siempre trata de expandirse, pero termina volviendo donde mismo, porque al final todo le llama la atención, ¿vale? Entonces, obviamente, como es el signo del alma, apela mucho a la compasión, a la energía compasiva, ¿vale? Entonces, la casa 12, a su vez, es un poco la casa del alma, es la casa de la disolución del yo también, ¿vale? Y es la casa de Piscis, ¿vale? El sol en sí no está tan cómodo en esa casa, porque no es la casa de Leo, por ejemplo, que es la casa que rige el sol. Y esta es la casa que rige Neptuno. Entonces, el sol es un poco neutral aquí, ¿vale? Entonces, no está incómodo, pero tampoco está en su salsa, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta casa es la casa, como te decía, de la disolución de las almas, de las penas propias y las penas colectivas. Y de cómo tú, por ejemplo, a través de la expresión de esa casa, puedes sacar una energía creativa pura. Porque al final la energía creativa pura es aquella que uno saca para purgar esas penas inconscientes que uno tiene, porque esta es la casa del inconsciente, es la casa de lo que uno no sabe que tiene guardado, ¿vale? Entonces, quería empezar un poco con
preguntarte, y tengo anotado acá, ¿en qué áreas de tu vida tu sensibilidad es tu fortaleza? Uf. Bueno, en mi arte principalmente es una fortaleza, y también en las relaciones afectivas que he ido construyendo, mis amistades, la familia que he ido conformando de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo tengo como ideal de familia. Ahí vuelco toda mi sensibilidad como en estar para la gente que yo quiero y que me necesita, principalmente. Y bueno, y en el trabajo, en tratar de que todo lo que yo cree genere en las personas un impacto positivo y personal, como soltarlo también. Vale. No como también, si bien mi trabajo es súper como gráfico, en teoría, que no hay mucho más discurso detrás de ver un niño abrazado a un perro, por ejemplo. Uno dice, obra, ¿cómo se llama? Niño abrazado a un perro. O duende en un jardín. Pero de ahí a lo que le evoca a la persona, a lo que la lleva a su infancia, o a la sensación que le genera de ternura, eso ya es de ellos, y es lo que a mí me deja contenta de que sea personal y que ese objeto se vuelva parte de la historia de esa persona. Claro, y en cierta medida el terreno común que compartes tú con la energía de tu arte en la otra persona. Claro, porque por ejemplo el arte y la artesanía en general, hay mucha gente que lo compra, lo consume también por un tema de inversión. Y yo podría decir que todos queremos ganar dinero, pero y lo más seguro es que yo también he vendido algo porque a la persona lo considero una inversión, pero me genera mucha más satisfacción la idea de que la persona me compre algo porque de verdad lo quiere. Ya. Y si yo un día llego a ser un artista de vender una obra millonariamente, incluso ahí me gustaría que mi obra fuera adquirida por alguien que de verdad la quiere y no porque lo ve como una inversión solamente. Perfecto. ¿Cachai? Como que siento que esa energía es importante para mí que se mantenga. Ya, claro, sí. Me parece, o sea, yo comulgo con esa idea también. Y por eso también siempre trato, y que es lo que me permite este cruce entre artesanía y arte y ilustración, de tener como distintos valores de todo lo que hago, ¿cachai? Porque hay que darle... Claro, esa energía expansiva. Hay que darle una forma física a la energía, que es el dinero, ¿cachai? Y que al final esa energía expansiva de Piscis se siente inspirada por todo. Claro. O sea, me parece que eso es súper pisciano, sentirse inspirado por todo. Y cuéntame, porque cuando comenzaste la respuesta, dijiste mucho de las relaciones. Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a una persona con una potente energía Piscis se puede sentir sobrepasada a veces por las emociones del resto. Ah, sí, claro. ¿Cómo tú en tu vida has gestionado eso en general? Porque creo que eso es algo que hoy en día, en la cultura actual, en el medio en que vivimos, donde la gente, aparte de ser o no sensible, puede estar también un poco reactiva. Entonces, cuéntanos tú en tu vida cómo has gestionado el exceso de esa emocionalidad del resto que te puede llegar casi como por estar adyacente. Bueno, la verdad es que gran parte de mi vida lo gestioné pésimamente. Ya. Y me di cuenta lo bueno que tiene el terapiarse claro. y tener la edad que tengo, es que, claro, te viene esa sabiduría como por fax te llega, ¿cachai? Ya. Como que quizás en el momento en que empecé a gestionarlo de mejor manera no me di cuenta. Ya. Y ahora sí puedo verlo con la distancia. Ahora que tengo 41 y veo y digo, esto lo hice pésimo. Dejé entrar demasiada energía, me involucré demasiado, y esa intensidad que me desbordaba era realmente una mala gestión y mal conocimiento de mí misma. Y eso le puede pasar a cualquier persona, no solamente a un Piscis, creo. Claro. Solamente que, claro, hay gente que lo gestiona con ira, o con depre, o con victimismo, o de repente mucha condescendencia. O sea, la diferencia con el Piscis es que el Piscis lo absorbe. Claro, a mí me pasaba que yo mucho tiempo lo gestioné muy mal desde el estar ahí siempre para todos. Ya.
O sea, a mí me necesita un amigo y yo lo que necesites. Plata, compañía, yo estoy ahí así como, ¿cachai? Claro. ¿Y qué El pasaba? mártir un poco. Claro, un poco como... O como la compasión llevada al extremo. Y en parte por compasión y en parte también porque uno busca siempre ser amado, de alguna manera. Entonces sí. yo buscaba mi valor también en ser algo que le servía al resto, de cualquier forma. Vale. Entonces si yo les sirvo como paño de lágrimas, como consejera, lo que sea, voy a estar ahí para eso. Y eso es bonito, pero dejas de poner límites en tu vida. Claro. Entonces, claro, me pasó que mucha gente se aprovechaba, desde parejas, amigos. Yo misma no sabía cómo después me metía yo misma en problemas. Claro. Y me volvía víctima de cosas que yo misma me había metido en ese lugar, ¿cachai? Por hiperempatía, ¿cachai? ¿Y te pasaba, por ejemplo, de repente en esa circunstancia, en ese entonces, que te sentías cómoda en el papel de víctima? ¿Inconscientemente? Mira, yo creo que nadie en verdad como que tiene la conciencia de que está cómodo, pero sí el ser humano tenemos esta cosa con la que tenemos que luchar de que somos muy fáciles de acomodarnos en cualquier situación. Y eso está mal. Y el victimismo, claro, o sea, es como... Es súper bacán y fácil pensar que todo el mundo, todo tiene la culpa menos yo. Claro. Es un lugar más cómodo. Y es un lugar súper peligroso de quedarse. Totalmente. Tampoco quiero decir con esto que alguien que quizás realmente es víctima de situaciones no tenga derecho a sentirse mal. Pero claro, estamos hablando de situaciones... Claro, más extremas. Y como más superficial en el sentido como, ay, todo me sale mal porque nunca me resulta esto. Claro, yo en ese momento no tenía problemas tan profundos. Vale. Hasta que llegaron problemas reales. Vale. Porque todo empieza... Caché que yo partí desde... Ay, nada me sale bien. Ay, sí, soy la peor dibujando. Ay, no sé por qué me dedico al arte. Ay, todo le va mejor que a mí. Y eso te empieza a llenar de una energía que después te atrae a personas y situaciones que son de verdad horribles. Y cuando yo llegué a situaciones de verdad horribles y logré salir de ahí, me sentí agradecida. Y dije, yo sigo viva después de esto. Porque podría haber terminado muy distinto. Y ahí yo dije, yo tengo que buscar ayuda. Yo no puedo seguir diciendo que, no sé, estuve con una persona que me pegó, que está bien, o sea, él tiene un problema y es un problema en la sociedad, la violencia, en todo sentido, no solo de género. Pero también yo llegué a ese lugar sabiendo que había una persona trastornada y yo la quise ayudar y casi muero. Entonces, ahí fue donde yo dije, no, aquí es donde están los límites. No significa de dejar sola a la gente que está mal, pero yo puedo poner mis propios límites y decidir con quién me involucro, quién no, a quién ayudo, a quién no, a dónde vuelco mi sensibilidad, cómo la gestiono para mí misma, para que en el fondo dejar de yo ponerme en el rol de víctima inconsciente. Yo creo que, claro, es inconscientemente. Tomé conciencia para que no me tomara por sorpresa, ¿cachai? Y eso fue un gran cambio. Hubo una experiencia también de por medio que te hizo tener un antes y un después también. Y llamó la atención. Y llega el punto en que de repente yo igual estuve en un momento como, no sé qué quiero, pero ya sé lo que no quiero. Y eso igual es un superpoder. Siempre se comienza por ahí. Claro. Siempre se comienza y qué bueno que lo nombraste porque, por ejemplo, siempre todos sabemos primero lo que no queremos. Y porque lo que queremos realmente implica la energía del empoderamiento. No, y porque lo que queremos también es mucho más variable que lo que no queremos. Lógico, ¿cachai? Sí, porque la vida es más bonita que lo que es terrible. Cuando uno descubre algo que de verdad no quiere, es una certeza que te acompaña toda la vida. Pero el querer algo puede mutar por el deseo. Es mutable, sí. ¿Cachai? Porque yo puedo anhelar una buena relación con mi pareja, por ejemplo. Pero eso es muy amplio, muy ambiguo, ¿cachai? Pero lo que sí yo tengo que tener claro es lo que yo no quiero de una relación de pareja. Lo que yo no voy a transar, sí, siempre, yo creo que ese es el punto es el punto decisivo, básicamente. Y ahí, y gestionando eso, me di cuenta con los años que eso vino a hacerme un flaco favor en todo lo que yo quería hacer a nivel artístico. Cuando yo logré salir de eso y logré entender lo que no quería, empecé a tener más claro dónde me gustaba estar, hacia dónde quería ir, y eso trajo una claridad de qué era lo que me motivaba a despertarme todos los días. No, si la palabra claridad que está asociada al sol es una cosa, pero que ya se siente como literalmente el éxtasis, totalmente. Genial. Entonces, por ejemplo, bueno, mi pregunta que venía después era básicamente cómo había sido tu experiencia en la vida creando límites. Para que veas que llegamos a eso igual. Llegamos a eso igual. Llegamos a eso igual porque al final es como parte de...
Es que suena tan fácil y no lo... No, para nada. Y el casting es duro. Suena, claro, porque a veces uno despierta y de repente de nuevo está en la misma situación y dice, ¿pero cómo? Pero si yo ya me había dado cuenta de esto y de nuevo estoy aquí. Sí. Y ahí es cuando uno se da cuenta que es más difícil. Y ahí, claro, porque ahí es cuando tú no tienes control sobre eso, porque al final estas situaciones donde tú tienes que poner límite tienden a ser situaciones karmáticas. Entonces, como son situaciones karmáticas, se te repiten en distintas formas. Mira, yo le dije a una amiga hace poco, muy cortito. Dime. Ella pasó de una relación muy abusiva con su expareja, una mujer que la maltrató mucho, y cuando ella logró salir de ahí con mucho sacrificio, años, terapia, contención, bla, 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 de repente se ve en una misma situación, pero con una jefa. Claro. Y no se había dado cuenta porque era una jefa. Claro, no había un vínculo amoroso, pero había un vínculo laboral y de nuevo estaban abusando emocional y psicológicamente de ella. Y después ya logra salir de ahí y después se dio cuenta que venía de la mamá. Sí. Y yo le digo, es que te das cuenta que tú crees que lo sanas porque alejas a una persona que, claro, que te lo detona, pero eres... Tú el patrón. Tú lo que Tú que lo atraes. Y no que lo atraes, que como no sabes poner ese límite, claro, dejas entrar eso, o sea, ¿cachai? lo atraes energéticamente, o sea, lo atraes inconscientemente. Es muy fácil que se cuele, ¿cachai? Claro, o sea... Sin que uno diga, no, pero esto es un amigo, obvio que... No, te está haciendo exactamente lo mismo, ¿cachai? Sí, no, yo, por ejemplo, le quiero decir fuerte a todo el mundo que esté mirando que esto es un aprendizaje de vida, pero dentro de los 10 aprendizajes esenciales. Y te lo viene a decir... la persona que más difícil lo tiene y lo ha aprendido. Sí. La energía Piscis lo tiene difícil, por eso te digo. Entonces, esto de aprender que es uno y no es el resto, uno lo atrae por su patrón, eso, en cada situación en la que uno se sienta incómodo, es lo que se tiene que preguntar. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo para atraer esto? ¿Y cómo me puedo ayudar? ¿Dónde voy a buscar? O sea, aprender, ir a buscar el aprendizaje. Ahora, quiero que me hables un poco del inconsciente creativo tuyo. Eso, tu inconsciente imaginario, tu imaginario artístico, ¿vale? Porque para mí, tu imaginario artístico es súper particular, pero además es multidisciplinario. Porque tú, además de ilustración y cerámica, has hecho guión. Entonces, quiero que me hables tú misma cómo consideras, define, contextualiza tu imaginario artístico. Mira, yo creo que no lo podría definir en... Quizás por áreas podría como encapsularlo. Por ejemplo, para mí la cerámica y la ilustración están como directamente ligadas en algo muy gráfico, muy iconográfico, que eso es un trabajo que yo he hecho durante años de buscarme a mí misma en algo gráfico que me identifique en ese lenguaje. Yo diga, esto es mío, y que la gente que me conoce diga, esto es muy tuyo. Incluso si me muestran obras de otras personas que perciben como mías, también yo no tengo ningún problema con eso. Como, mira, esto se parece a lo que haces tú. Yo digo, perfecto, porque estoy en esa corriente artística y retroalimentamos, ¿cachai? Y por mí está perfecto. Escribiendo y en guión soy otra persona. Soy una persona que puedo sacar mucha luz, pero generalmente ahí es donde puedo volcar mucha más oscuridad, que para mí está súper bien, ¿cachai? Sí. No es algo de lo que hoy en día me avergüenzo o tema de mí misma. Creo que nunca lo tuve, pero sí lo reprimí un poco un tiempo. Porque claro, yo cuando era más joven me veía como un pollo. Entonces de repente cuando yo escribía un guión y alguien lo leía era como, estás trastornada, ¿cachai? Y tan normal que te ves. Y es como, yo creo que me tomé mi época con un poco machismo todavía, como remanentes de machismo, de como, ¿por qué hablas de sexo? ¿Por qué hablas de abusos? ¿Por qué hablas de, cachai? Y ahí un tiempo que dejé de escribir, me di cuenta que me estaba como autorreprimiendo de algo que es súper humano, que es tratar de canalizar todo lo que vive dentro tuyo, porque uno es todo, uno es todas las versiones que puede hacer de uno mismo. Y uno de los grandes regalos que me he hecho en mi última década creativamente es forzadamente no ponerme límites en estilo, en ganas de aprender cosas nuevas, no decir, no, esto no es para mí, no, esto yo no. No, yo veo algo y si quiero aprenderlo voy por ello, y si quiero probar otro estilo lo pruebo. Quizás no lo publico, porque eso es otra cosa. Eso es como en lo que yo manejo mi arte como
algo para vender, como una obra de mercado. Entonces ahí claro que soy más estratégica. Pero en mi vida personal nadie me está poniendo un foco encima todo el día como para decir, ay, y si pinto esto así, será muy no yo. Ojalá sea muy no yo, porque yo necesito seguir viendo más partes de mí. Y eso, tengo este superpoder de la creatividad, de que es inagotable para mí. Entonces mi inconsciente creativo, yo creo que está súper consciente, ¿cachai? Y por ejemplo, yo tengo sueños que de repente yo despierto y de un sueño saco una idea. Cuando entro en estos estados entre el quedarse dormido y estar despierto, de repente me vienen imágenes así, pero te digo, a mí me vienen imágenes de cosas que yo siempre duermo con una libreta al lado. También. Y como que hago así medio dormida como un boceto y al otro día lo miro y digo, ay, qué bueno que lo anoté, o una frase o algo. Yo creo que eso debe tener alguna respuesta también científica. No creo que sea todo tan mágico, pero a mí me gusta pensar... O sea, mejor que no tenga respuesta científica, pero sí la tiene, pero a veces... Sí la tiene, pero a mí me gusta pensar que es como mensajes que me llegan. Totalmente. De mí misma, del universo, de que todo, sea. De todo. Y me encanta verlo así porque yo digo, si no lo recojo ahora, porque este es el gesto físico 100%. que mi mente hace, es como que lo recojo y lo plasmo en algo para poder... meditarlo el otro día, decantarlo, de hecho, ese ejercicio que lo pierdo, tú, ¿cachai? es la terapia más barata. Es porque verdad. es la que todos tenemos, es la que el universo te manda para que tú te resuelvas. Sí. O sea, es gratuita, no tienes nada más que hacer que poner tu libreta al lado de tu velador y dejar que entre toda esa magia a través de ti, que al final vas canalizando, te dan respuesta. O sea, yo no te digo la cantidad de sueños que para mí han sido súper importantes en la gestión de mi vida, básicamente. Sí, por supuesto. Claro, no ni hablar. O sea, Maravilloso, maravilloso. Entonces, bueno, un poco parte de esa pregunta iba relacionada también a cómo ha sido de estos 15 años que habías mencionado, desde su desarrollo hasta el día de hoy. ¿Sientes que el hoy en tu arte refleja un poco ese ayer donde tú empezaste? Sí, totalmente. Ya. O sea, yo creo que parte de la misión de volverse más sabio en la medida que se pueda es poder entender que como sea que sea la vida, es el camino que recorrí. Ya. Y puedo mover una piedra o dos imaginariamente del pasado y claro que podrían haber resultado quizás cosas mejores o peores, pero la verdad es que es el hoy lo que me importa. Perfecto. Y todas las decisiones que tomo a partir de cada día, ¿cachai? Perfecto. Entonces, claro, cuando uno ya mira el camino recorrido, yo digo, claro, de repente diría, habría estudiado menos años esto, quizás habría viajado... Pero la verdad es que... Eso es un gasto energético nomás. Es un gasto energético que uno tiene que tratar de evitar porque es muy vicioso, es muy enviciante volver con la cabeza, lo habría hecho así, le habría dicho esto, y eso puede volverse un problema si uno no lo aprende a controlar. Vale, ahora me voy a pasar, porque voy a hacer un poco un juego entre tu sol y tu luna, ¿vale? La luna en astrología canaliza, de hecho lo noté así como yo lo siento, canaliza nuestras necesidades emocionales aplicadas a lo físico, ¿vale? Con el objetivo de integrar nuestro espíritu a nuestra realidad corpórea. ¿Qué quiere decir eso, básicamente? ¿Vale? La luna es el satélite que más rápido muta, ¿vale? Y por eso representa las emociones, porque las emociones en nuestro ser son información de nuestro estado general corporal, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo también se gestiona en su crecimiento y en su desarrollo con estos cambios. Entonces, por ejemplo, si te digo emociones negativas te encogen, emociones positivas te expanden, ¿vale? Y eso se refleja en tu corporalidad, ¿vale? Las fases de la luna también reflejan distintas actitudes y emociones, y como nosotros estamos hechos más de agua que de nada más, y ya está científicamente comprobado que la luna rige un poco la marea, pues
hace todo el sentido la importancia de integrar la información que te da tu luna para que tú puedas canalizar esa energía en tu día a día, en tu mes a mes, en tu propio calendario lunar, porque cada uno se puede hacer un calendario lunar. Es fácil de ver las transiciones físicas de la luna, entonces uno puede tener un imaginario ahí que está visible. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Esto es muy importante de entender, de no tener integrada tu luna, es que como el cuerpo siempre necesita sacar esa energía, el cuerpo la saca en actitudes que van relacionadas como a la sombra. Entonces tú lo que haces en tu entorno es proyectar tu sombra. Y tu sombra es tu luna básicamente no integrada. Entonces cada vez que a alguien le molesta, por ejemplo, algo o de una situación o de otra persona, uno está simplemente evidenciando lo que tú no has integrado en ti mismo y que por eso te molesta tanto, porque tu espíritu quiere que tú lo integres, pero con mucha pasión quiere que tú lo integres, para que una vez integrada la energía de la luna, pues puedas realizarte un poco, realizar como tu misión, ¿vale? Y cuando una persona tiene su luna integrada, pues todo su alrededor y su entorno cambia, como a aceptar eso porque le parece bonito, le parece atractivo. Es atractivo porque muchos y todos en cierta parte hay partes de nuestra luna que tampoco tenemos integradas. Entonces, si alguien en cierta medida nos lo muestra y nosotros tenemos el conocimiento de mira, esto me está molestando un poco porque aquí hay parte de mí que yo estoy integrando, pues me puedo poner en el ejercicio. En vez de enojarme, me puedo poner en el ejercicio de hacer eso. Claro. Entonces, eso es lo bonito de la luna, ¿vale? Entonces, aquí la luna tuya en Acuario, el arquetipo de Acuario es el arquetipo en que, por ejemplo, tu luna en Acuario, para sentirse integrada, necesita espacio, necesita comunicación, necesita conocimiento, y necesita un conocimiento particular, que es un conocimiento que te lleva a ti a mejorar los sistemas en los cuales tú estás inserta. O sea, el arquetipo acuariano lo que quiere es tener ese conocimiento porque le interesa mucho los sistemas en los que está inserto, entonces los quiere siempre mejorar, ¿vale? Entonces por eso es un signo en cierta medida comunitario, porque quiere llevar ese conocimiento que solamente ese arquetipo puede adquirir un poco a la comunidad para la mejora de la humanidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la casa 10 es donde tú, por ejemplo, tiendes a canalizar con mayor peso esta energía, es la casa naturalmente de Capricornio, es la casa de la carrera, es la casa del estatus social, es la casa de tu rol en la sociedad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo siento que eso para ti es muy importante en el desarrollo del sentido que tienes de ti hacia ti misma. Entonces, mi primera pregunta con respecto a esto es si tú sientes que vives tu propósito a través de tu carrera. Sí, totalmente. O sea, es que, claro, cuando uno tiene esos recuerdos de niña, como de lo que más me conectaba a la vida, tiene totalmente que ver con lo que hago hoy en día. Ya. Es como lo del espacio, de tener espacio. O sea, yo de niña, por contexto, mis papás trabajaban mucho, pasaba mucho tiempo sola. No me aburría. O sea, lo que podría ser el espacio de ocio para mí era pura buscar qué hacer. Claro, es como la entretención de decir, tengo todo esto a mi disponibilidad. Claro, y eso te acompaña el resto de la vida. Si tú de alguna manera, uno empieza como a rescatar eso de... Yo creo que hoy en día estoy como pescando lo que mejor me sirve hoy en día, incluso desde la niñez, ¿cachai? Entonces claro. Totalmente mi propósito, parte de mi gran propósito en la vida es crear, porque es irracional, ¿cachai? O
O sea, todo de alguna manera está construido dentro de una lógica, un sistema. De todo lo que tú estudias tiene una lógica, un patrón, un sistema. Cuando llegas al origen del por qué, y te vaya a la concha de tu madre porque nadie tiene idea, Ya, ¿entendí? Porque total. chucha El huevo y la estamos, gallina, el porque huevo y la estamos gallina. acá, o sea, Claro. no entendemos. Pero si uno se aleja un poco y vuelve a su centro y me voy a lo mío, a lo que a mí me importa, independiente o lo que yo quiero crear o imaginar de qué se trata todo esto, mi propósito absoluto va a ser siempre las ganas de hacer. Es que es algo muy fuerte. Me encanta. Entonces, por ejemplo, yo aquí había puesto en tus momentos por los cuales todos pasamos, donde uno se siente inseguro, ansioso, ¿te ayuda ponerte metas? Sí. O sea, vas como a ese sitio, sí, mira, ¿sabes qué? En verdad, cuéntame un poco cómo es ese proceso. Mira, yo durante muchos años tuve de niña una infancia y adolescencia un poco, no quiero decir llena de dolor o cosas malas, pero me marcó mucho el crecer en un entorno muy... O sea, iba a ser artista, ¿me entendí? Y me crié en los 90, 2000, o sea, todos me miraban como pobrecita, porque... Y es verdad, o sea, yo tampoco era una persona como que, oh, pero mira el tremendo talento que se viene... Déjame decirte que, por ejemplo, yo también tenía pendiente aquí, aparte de esa pregunta que estoy haciendo, que la gente con la luna en Acuario tuvo un estilo de crianza donde alguno de las personas que era como el caregiver tendía a ser un poco estricto. Claro. Como dentro de estas normas no se pueden romper acá. Y no solo eso, sino que también un poco emocionalmente distante. Claro. Entonces, cuéntame un poco, mezcla estas dos respuestas. Claro, o sea, me refiero a que no... Me costó mucho sacarme de mi cabeza como la idea de que yo de verdad no merecía básicamente vivir, porque, porque vivo en un sistema que me dice que tengo que darle una utilidad a mi existencia, tengo que darle un valor que es para el resto, ¿me entiendes? Pero había algo en mí, que ahí es donde yo quiero creer como en algo mágico y además que tiene una explicación científica, pero yo digo algo mágico, que siempre fue un ímpetu de rebeldía, de decir... Bueno, sabéis que si nadie espera nada de mí, ¿qué más puede pasar? O sea, ¿qué más los puedo desilusionar? Porque es verdad, no era la más talentosa, no era como que uno dice, oye, mira esta niña como dibuja esta niña. Me gustaba nomás. Entonces, yo creo que hay un gran valor ahí que mucha gente a veces no toma la decisión de empezar a hacer algo porque siente que tiene que ser hiper talentoso. Yo le digo, un médico cirujano no entra a la carrera operando, ¿me entiendes? O sea, y así con todo. O sea, porque al artista se le exige tener como un talento sobrenatural para poder como justificar el que quiera estudiarlo o hacerlo o ejercerlo o lo que sea. Entonces... ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo en el fondo...? Si, por ejemplo, para ti, cuando tú estás en esos momentos como de inseguridad, claro. el ponerte metas te saca de ahí. ¿Cómo yo salí mucho tiempo adelante? ¿Qué metas me ponía yo? Yo funcionaba desde el motor de la venganza. Ya. Mucho tiempo me funcionó el cómo, ¿sabéis que yo le voy a tapar la boca a todos estos hueones? Ya. Y así, practicaba. Porque la disciplina es eso. O sea, uno tiene una cuota de ganas de hacer algo y talento y el resto es solo disciplina. Entonces, así, y lograba mis metas. Pero ¿qué pasa cuando el único motor en tu vida es como el solo vengarte? O el odio, o la ira, o la rabia, todas estas cosas que son motores súper fuertes. Sí. Que sientes un tremendo vacío cuando logras. Y por ejemplo, yo después me pasaba que yo lograba lo que quería y me sentía con el síndrome del impostor. Ya. Porque de alguna manera sentía que mi motivación fue el taparle la boca a otros. Externa, claro. Y cuando entendí eso y empecé a decir, ya, ahora que ya entendí esto de mí y que yo quiero seguir poniéndome metas, pero lo voy a hacer desde él, tómatelo con calma, hazlo desde porque tú quieres, no para convencer a nadie, este es tu camino, es tu cosa. Cuando lograba la meta, es una satisfacción infinita. Sí, es de los momentos como en donde yo he sentido esa cosa como que te recorre el cuerpo, como de decir, concha tu madre, llegué hasta acá. Estoy como completo. Y espérate, y recibes amor y recibes como, es como algo muy mágico que pasó a tu alrededor, como que generas una energía que la gente la percibe y se empieza como a retroalimentar y ahí te das cuenta de lo importante que es el motor,
que con estos 2 motores o 3 o lo que existan puedes llegar a la misma meta, pero como tú te sientes estando en esa meta que te pusiste es lo importante. Sí. Y ahí nunca más me sentí como, ay, no me merezco todo esto. Era como, ¿sabes qué? Me lo merezco porque me he sacado la cresta todos estos años, no engaño a nadie, hago todos los días, doy lo mejor de mí, ¿cachai? Onda, y cuando me tengo que tomar un momento me lo tomo, ¿no? Tampoco me maté trabajando como para romantizar, ¿me entendí? O sea, Claro. traté de hacer las cosas bien y llegué a donde quería y la satisfacción es como, ya, ¿y ahora qué? Súper. ¿Cachai? Eso es lo importante. Súper. De hecho, por ejemplo, esto me lleva directamente a el ascendente. Porque sí, porque el ascendente tú has estado un poquito dejándolo entrever. Cuando dijiste, por ejemplo, esto de cuál era un poco antes tu motivación. Es que Aries es competitivo. Po. Sí, y el ascendente, pero es que el ascendente, para que nuestros amigos aquí entiendan, es el estilo en el que tú encuentras tu camino, ¿vale? ¿Qué estilo tú aplicas con todo lo que tienes como ahí adentro, con tu luna y tu sol y todo? Pero ¿cuál es tu estilo para manifestar todo esto, ¿vale? Entonces está íntimamente ligado a las motivaciones. Está íntimamente ligado a las motivaciones. Entonces, por ejemplo, el ascendente Aries, yo tomé una frase como para ejemplificarlo en una frase que decía, el golpe en el hueso endurece el hueso, o sea, te da más densidad ósea. O sea, si tú no, como es un signo de fuego, si tú no haces, por ejemplo, ejercicio, claro, donde tus huesos sientan que están ahí poniéndose a prueba, pues el hueso no se endurece, porque el cerebro dice, bueno, ¿para qué lo voy a fortalecer si no lo está usando? Claro. Entonces, por ejemplo, ahí hay otra paradoja también, ¿vale? Entonces, la acción lleva a endurecimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Aries te va a llevar siempre a intentar probarte. Sí. Si eres capaz de dar la lucha y de poner esa energía, porque también está regido por Marte, que representa un poco esa energía guerrera y pasional. Entonces, además, tú tienes a Marte en la casa del ascendente. Y cuando uno tiene el ascendente, porque uno siempre tiene que fijarse en la carta en qué planeta, o sea, en qué casa está el regente de tu ascendente. Porque esa es la energía, o sea, esa es la área de la vida donde tú más vas a utilizar la energía del ascendente. Ya. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tú tienes al planeta regente de tu ascendente en la casa del ascendente. Eso quiere decir que esa energía, Marte demanda que tú la pongas en tu personalidad. Sí. Marte demanda que tú pongas esa energía en tu personalidad porque si no la integras en tu personalidad no va a poder ser como ejercida. Entonces inevitablemente vas a tener ese espíritu guerrero. Ahora, también tienes a Venus en esta casa, junto. Ahora, ese Venus te da un poquito de respiro también. En cierta medida te hace ser guapa, te hace que te guste, por ejemplo, mucho la agradable presencia, que te preocupes de cómo te expones al mundo y también te da un poco la elegancia y la gracia para las situaciones, por ejemplo, sociales. Claro. Y teniendo toda esa energía guerrera, o sea, por un lado es como una diosa, la Diana cazadora, una cosa así se me viene a la cabeza, pero eso es lo que te pide un poco. Entonces, cuéntame qué de esto que te acabo de describir te resuena y cómo te ha resonado. Bueno, cuando yo descubrí que había una carta astral y que uno no solo era Piscis. Vale. O Leo, Cáncer. ¿Algún ejemplo de tu vida en que puedas poner esto? Mira, ¿sabes qué? Claro, para mí me resuena cuando me remonto a mi infancia y digo, claro, yo era muy pollo. O sea, yo ahora ya soy una persona más adulta, más grande, gané peso con la vida, pero yo pesé como, qué sé yo, 39 kilos hasta los 25 años. O sea, era... Y me veía muy... Te veías frágil. Siempre me vi frágil. ¿Te sentías frágil? Y no. Ya. O quizás sí, pero no tanto. O sea, como, por eso te digo... Sí, porque el resto te sentías frágil, pero tú... Atraía mucha gente que o quería aprovechar esa fragilidad o le atraía esa fragilidad, pero cuando se topaba con alguien que de alguna manera, a pesar de que
me estaban como según ellos dominando, aplastando, controlando. Yo decía como, ya, pero hasta acá. Era como lo que yo decía, qué raro esto en mí, porque siendo tan como pollo y tan que a mí me da vergüenza muchas cosas. Yo tuve que generar una personalidad para poder, y me ayudó mucho estudiar teatro, estudié teatro. Sacar una personalidad, gestionar mi cinética, todo para poder sentirme segura de cómo expresar una idea, qué sé yo. Esto de elocuencia es trabajo de años, no fue tan fácil. Sí, siempre fui buena para conversar. Lógico, o sea, de eso se trata un poco el ascendente, de aprender un poco el camino al que tienes que y las estrategias que tienes que usar. O sea, uno no nace con el ascendente integrado para nada. Claro. Físicamente lo trae un poco. Claro, y me volví estratégica para poder, por ejemplo, controlar con los años esa intensidad. Porque de repente, claro, era súper desconcertante para alguien de repente toparse con esta persona que es amorosa, que es buena y todo, pero de repente la buscáis y la encontráis. Y yo soy de que si tú me molestas, o sea, de verdad tiene que pasar mucho para sacarme mis clases, pero tú me sacas de ahí y para mí es como que yo desato un incendio. O sea, de verdad puedo dejar la cagada y no es algo que me guste. Y por ejemplo me pasó mucho tiempo en los años donde dije que el casting estuvo duro para escoger parejas, amistades y todo, en que me di cuenta que aprendí mucho de una expareja que tuve, que yo a él le puse que él tenía el síndrome del ave fénix. ¿Qué significa esto? Que a él le encantaba esta cosa de como que en algún punto de la relación en donde estábamos bien, él empezaba a hacer una caída en picada, pero que era como al principio imperceptible hasta que al final tú te das cuenta que el weón te llevaba de nuevo a los excesos, al drama, a la weá, y cuando estaba ahí en donde yo decía, ya, no puedo más, me alejo de acá, él como que resurgía de las cenizas porque iba a meditar o descubría algo de sí mismo o me pedía perdón y como que resurgía desde una weá, pero solamente para volver a dejarla sola, ¿cachai? Y yo cuando me di cuenta de esto, así, más o menos. Claro, y yo dije, esto es como un síndrome del ave fénix, no sé si existirá, pero debería existir. Patentarlo. Y cuando dije esto dije, quizás lo tengo yo también. Y empecé a poner atención en mí, en cuántas veces yo quizás me había llevado a situaciones mentales, físicas, todo, de llevarme al límite para después sentir esta como liviandad, ¿cachai? Que puede ser muy adictiva. Es súper importante entender que todas las cosas que nos pasan en la vida son, o sea, tarde o temprano hay que buscarle el aprendizaje, porque ahí es donde uno se hace fuerte. Entonces, obvio, nadie quiere que le toque a una persona que te pegue o que se drogue o que te maltrate. Nadie lo merece. Pero si ya te tocó vivirlo, tu misión es que cuando ya pase el tiempo y tomes distancias, volver ahí y preguntarte por qué. ¿Por qué llegaste ahí? ¿Por qué pasó eso? Y claro, y ahí veo esta cosa como como que de repente, no sé, pues como fuego ariano, ímpetu, como que de alguna manera me llevó también a toda esa sensibilidad, no sé, como que hicieron una mala mezcla un tiempo, pero que en algún momento logré como separar aguas, ¿cachai? Y gestionarlo y poner como cada energía en su lugar. Entonces, por ejemplo, yo ahora toda esa energía intensa intento canalizarla en días de moverme, de activarme. Ya, Paloma, hoy día hay que llevarse al médico, hoy día hay que hacer deporte, hoy día hay que vivir más vida. Hay más cosas que solamente sentarte a crear. También hay gente que ver, hay lugares que conocer, ¿cachai? Ahí yo enfoco toda esta cosa de aventurera, ¿cachai? Como de fuerza en eso. Esa es mi energía. El servicio de esa acción. Claro. Sí, perfecto. Por ejemplo, esta es una pregunta que me gusta mucho. ¿Qué partes de ti sientes tú que son... Y esa es como tu percepción de ti misma, o sea, independientemente de... ¿Qué partes de ti sientes tú que se podrían llamar como incomprendidas por el mundo? Mira, es raro, porque yo creo que estoy lidiando con eso, la necesidad de atención. Porque hay muchas formas de verlo. Tampoco es que yo me sienta como un payaso queriendo llamar la atención todo el rato y que cualquier payaso está todo bien, ¿me entiendes? Pero como para dar un ejemplo como peyorativo, ¿cachai? Como el payasito florero de mesa. Yo creo que la necesidad de atención que tengo y de mostrar lo que hago y de comunicarme y de enseñar y de que en el fondo me conozcan y vean, es algo que de alguna manera quizás yo he percibido que hay algunas personas que les molesta.
Y del ámbito personal, porque el ámbito general me puede importar tres pepinos, ya. porque hay de todo. Claro, pero me lógico. refiero como de gente cercana, de repente, claro, mientras más pasan los años, como que uno siente esa cosa de como, pero ¿por qué te gusta grabar videos? ¿Y por qué? Ay, ella, la influencer. Pero yo he tratado de tomármelo con, ¿sabéis qué? Sí, no, yo también Si te estoy molesta, como un poco lidiando con eso también. Es complejo porque al final uno, dentro de la gente que es como cercana, es donde menos se lo espera. Claro. Claro, Que claro, es que hay gente que de repente valora mucho el tema de la privacidad, pero yo les digo, ojo, porque el que tú me veas haciendo un video en mis redes sociales diciendo, hola, ¿cómo estás? Mira, estoy en Barcelona, no sé qué, aquí conocí al Dani. Si yo me veo natural, eso no significa que yo te esté mostrando mi vida privada. Yo te estoy mostrando lo que yo te quiero mostrar. Exacto. Mi vida privada tú no tienes idea. Claro. No tienes idea si yo estoy en pareja, si no estoy, puedes tener un atisbo de... No, y la gente se hace una idea. Pero hay gente que de repente piensa que eso es como exponer mucho y yo digo, dime tú algo que sepas de mí, de este video, que yo te esté contando de mi vida personal, nada. Entonces se confunden con eso. Lógico, porque es una proyección un poco. Claro. Y lo otro que también a veces piensan que soy como un ser de luz. Uh-huh. Que no tengo nada en contra de eso, pero a veces también pienso que es agotador que cuando mi trabajo expresa algo que es muy luminoso y que es hermoso, de repente la gente me exija ser esa persona todo el tiempo, y eso es muy agotador porque es como, soy un ser humano, me enojo, digo chuchá, también pelo, también envidio. Trato de que cuando me pasa, después me digo, ya, pero Paloma, Lógico. sácate esta energía, tú estás es que estoy muy adaptada a mí misma, digo, si estás envidiando es porque te está molestando algo que esa persona está haciendo y tú no. Entonces, ¿me entendís? Pero lo siento igual, o sea, siento cosas feas también y como que está bien sentirlas. 100%. Pero claro, hay gente que de repente como que le choca. Y quiere hacerse esa imagen. O que tenga una opinión política. Quiere encasillarte. Claro, que tenga una opinión política. En Paloma Ilustradora, cuando fue el tema estallido, yo decía una opinión política, era como, ¿por qué te metes en política? ¿Por qué no? Claro. Soy un ser humano también. De hecho, por ejemplo, como tu otra casa que tiene mucha energía, y es una energía muy bonita además, porque es una energía como de suerte y de abundancia, es la casa 9. La casa 9 es la casa de la educación superior. Es la casa de tus creencias, tanto políticas como religiosas, como básicamente del sentido de la vida, donde uno busca el sentido de la vida. Por eso es la elevación un poco, ¿vale? Y en eso se incluyen, por ejemplo, todos los viajes y todos tus aprendizajes. Entonces, por ejemplo, esa casa para ti es súper importante porque ahí tú tienes a Júpiter, que es el rey de esa casa. Y está justo ahí en tu carta natal, ahí está, feliz. Entonces, para ti esa área es esencial. Entonces tú, a través de todo lo que hemos hablado, has puesto muchas banderillas en la importancia que requiere, que tiene el aprendizaje para ti y lo ilimitado que es para ti ese aprendizaje, independientemente, como decías tú, si lo expongas o no lo expongas sí, es como ya más personal que nada. Y nada, quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia durante tu vida con el estudiar, cómo lo has hecho, cómo lo has integrado. Has seguido, por ejemplo, educación tradicional, no tradicional. Tú, por ejemplo, además de en esta casa, tienes 2 planetas, aparte de Júpiter, que está feliz ahí. Tienes a Neptuno y tienes a Urano. Neptuno en esta casa te dice un poco, bueno, tienes una forma como de aprendizaje, de experimentar estas creencias tanto únicas, como también puedes tener como una tendencia a irte a unas utopías súper fantásticas y frustrarte porque de repente no pasan. Y Urano aquí, por ejemplo, está en el rollo mi forma de aprender, y lo que me llama la atención también es como un poco atípica. Entonces, por eso quiero que desde tu punto de vista, porque esta es una casa que nadie mejor la podía explicar que tú, porque tienes ahí como la mayor energía, la más potente, nos hables tanto de tus aprendizajes como de la importancia, por ejemplo, que en tu vida que ha tomado
todo lo que representa las culturas desde otro punto de vista, desde afuera de tu propia cultura, y también de cómo han evolucionado tus creencias. Bueno, con respecto al aprendizaje, bueno, que es súper amplio. Claro, sí. No, trata de ponernos ahí en un contexto que nos puedas dar como desde lo que te ha quedado. Bueno, yo tengo ese paradigma interno, que es una palabra parecida a paradoja, son similares pero tienen distintos significados. Yo creo que el paradigma es algo más social y valórico. Ya. Como que la paradoja se tira a algo más científico Sí, también. no, la paradoja es más etéreo. Claro. Más etéreo. Yo tengo ese paradigma, pero creo que está bien, este equilibrio de decir, a mí la escolarización, la institucionalización. Gracias por decirlo por mí, una palabra muy larga, pero se entiende. Tengo reparos. Ya. Por un lado agradezco porque de cierta forma es súper bueno que hay que la educación se estandarice hasta cierto punto, porque eso permite de alguna forma que mucha más gente acceda a una educación. Antiguamente en mis áreas la gente aprendía de un maestro o si es que vivía en una cultura, en un pueblo artesano, ¿me entiendes? Pero cuando ya vivimos en estas ciudades y todo está, qué sé yo, como que, bueno, el colegio, la universidad, todo eso sirve, pero también vienen todas estas reglas, ¿cachai? Que es como la letra chica, por así decirlo, claro. Que uno dice como, ya, entro a estudiar arte, teatro, no sé qué, pero siempre está el tiempo que te da. Hay algo que en filosofía se habla mucho que es el mandato de la felicidad, ¿cachai? Que también uno nunca piensa en esta cosa como de que estamos como de alguna manera obligados a buscar nuestro propósito, la felicidad y todo, y eso a veces uno se le puede comer el coco mucho. Y con respecto a la educación y el aprendizaje, todo eso también me pasa que de repente creo que este mandato de la felicidad está incluso presente, no sé, en los recreos. Así en el colegio a ti te dicen, tú estudias 2 horas, después recreo. O sea, hasta te dicen qué tienes que hacer en el recreo. Y en el recreo te tienes que divertir, tienes que descansar, ¿cachai? Como que y uno no se da cuenta de cómo lo van programando. Claro. Y por ejemplo, una de las cosas que yo me liberé al salir del colegio al fin y al dejar de estudiar en universidades, es decir, no hay una hora para la creatividad. No hay una hora en la que a mí me encanta. Yo me compré todas estas mamadas de Pinterest de decir, ay, qué rico tener un taller y levantarse a las 8 de la mañana a pintar y escribir mi diario y mis Si a alguien le funciona, me encanta. Claro. Pero a mí no me funciona. A mí la creatividad es algo que va fluyendo y me puede pillar en buenos momentos, en malos momentos. El aprendizaje también no es algo que yo diga, en este momento estoy aprendiendo esto. De repente pasan años y recién me doy cuenta que estoy aprendiendo recién algo que me pasó hace 5 o 6 años atrás. Ya. Entonces, no hay algo lineal con eso. Lineal. Entonces, sacarse entender esos paradigmas para finalmente tomar tus propias decisiones en relación a ellos es lo que yo siento que he tratado de aplicar a mi vida, de decir, sí, me puedo vivir quejando eternamente de que odié el colegio, pero también puedo hacerlo parte de mi historia y empoderarme de eso, ¿cachai? O sea, yo decido cómo yo me lo cuento a mí misma, cómo yo lo cuento al resto y cómo lo integro a esto, ¿me entiendes? Como que uno tiene mucho poder. Claro. Y el ser creativo te da la iluminación en algún minuto que me pasó a mí, que tú eres creativo. Entonces yo puedo crear mi realidad todo el rato también, claro, ¿cachai? Y puedo crear como yo quiero sentir las cosas también. Quizás no en el momento, pero ya al decidirlo un poco me va sentando las bases de cómo yo me voy a sentir en un tiempo más. Claro, o sea, yo hoy en día digo, pucha, a mí me carga enojarme porque un hueón se cruza en rojo, ya, por ejemplo. Pero como yo gestiono cómo voy a reaccionar de eso en el futuro, yo lo empiezo a decidir desde ahora. Y eso es en todo orden de cosas de la vida. Y esos son los aprendizajes para mí. Eso que dijiste es súper importante. El que uno no se da cuenta de la cantidad de veces al día que tiene que tomar una decisión. Y que cada acción tiene una reacción. Entonces, lo que tú en cierta medida estás canalizando es tener conciencia desde dónde viene también esa intención de tomar cierta decisión y cómo el sistema tiende a condicionarte muchas veces a algo que es estandarizado y que en cierta medida que en cierta medida te limita.
Claro, es Claro. que, o sea, yo creo que somos inherentemente desobedientes. El ser humano tiene que Claro, ser desobediente. Porque sin precioso. desobediencia no cambia. Eso es súper sagitariano, súper jupiteriano, no me aparece encanta. nada de lo nuevo que Claro. uno tiene que atreverse a equivocarse. Claro, Tiene que Urano ahí decir. está total. Yo por ley de vida es como yo prefiero hacerlo y arrepentirme un poco. Como o sea, obviamente de cosas sí, que está no pongan en bien. peligro mi Ya, vida. lógico. Oye, Y por ejemplo, otra cosa, la técnica, que es algo muy importante ¿Ya? en mi trabajo, es algo que yo, cuando empecé a estudiar, yo decía, ay, pero hay que aprender técnica. Y yo no entendí que la técnica, en verdad, es algo que alguien fue empezando a hacer y lo fue mejorando en relación a lo que se le va ocurriendo, Claro. porque la creatividad es resolver problemas también. Claro, exactamente. Y es muy matemático también. Exactamente. Y ahí yo empecé a ligar todo esto de que todo lo que yo renegué en el colegio, de que odiaba las matemáticas, odiaba los idiomas y todo, de alguna manera el arte me los empezó a converger en algo que es la técnica, que es como yo estoy repitiendo algo que aprendí paso a paso, pero en el camino aparece una dificultad y frente a esa dificultad aparece mi forma de resolverlo y ahí aparece una nueva técnica. Claro. Y yo alimento la técnica, ¿cachai? Y eso para mí, lo mismo, yo lo aplico en todo orden de cosas, tanto para mi trabajo como para mi vida. Muy bien, precioso. Quería preguntar a mi productora cómo estamos de tiempo. Nos quedan 3 horas. Ah. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 18 minutos. Vale. Así que- Entonces voy a hacer un pequeño salto a que es un caso, o sea, es un salto que voy a hacer porque hay algo que vi en tu carta, que es donde está Plutón, ¿vale? Y Plutón es el planeta de las transformaciones, y en cierta medida Plutón donde está te muestra qué área de tu vida es la que te va a dar en lo personal las mayores transformaciones. Me encanta. Entonces tú, por ejemplo, también a través de lo que hemos estado hablando, has tocado este tema, te ha salido así como una onda. Y tú lo tienes en la casa 7 a Plutón, y la casa 7 en la casa de las relaciones, ¿vale? Las relaciones en general que son contractuales. Bueno, todas las relaciones en general son medianamente contractuales, ¿vale? Así como yo te doy algo, tú me das algo, y ahí está incluido, por ejemplo, el matrimonio y las relaciones amorosas también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí está Plutón y aquí está Saturno. Saturno es el planeta de que las mejores habilidades que uno pueda tener en donde cae Saturno te las va a dar el tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dime o no, si me equivoco, o la carta se equivoca, que si tus mayores transformaciones en la vida, en lo personal, han sido dadas por relaciones amorosas. Sí. Sí, me han cambiado la perspectiva de la vida siempre. Yo no es algo de lo que me avergüence en algún minuto. Quizás hay gente que dice, ay no, que... No, a es mí súper me da igual. personal, claro. Encuentro que para mí la vida, las personas lo son todo. O sea, porque estamos rodeados de entre nosotros. O sea, a menos que haya decidido ser ermitaña, que no fue mi caso, Claro. las relaciones son todo. No, Y donde pongo mi energía y la persona que O sea, yo la mejor decisión que pude tomar fue volver con mi pareja en algún minuto. Que terminamos y después nos dimos ese tiempo y volvimos y fue como... Yo ahora me doy cuenta que yo decido estar acá, que es distinto a cuando uno conoce a alguien y fluye en eso. Claro, Nosotros terminamos claro. y yo pude por primera vez tomar conciencia que desde la calma y desde la sabiduría decir yo quiero intentarlo y esto es una decisión consciente. Y de ahí cuando uno ya lo suelta empieza a fluir de nuevo, pero esa base que nos dimos de volver fue muy bacán porque entendí que tú entiendes la vida de otra manera, Claro. a través de una buena relación. A eso me refería. Te O sea, muestra cosas aquí está de muy ti marcado, increíbles. aquí está muy marcado eso, por ejemplo, y también este posicionamiento de estos planetas acá te hace también atraer a gente que es inusual y compleja. Claro, y Sentirte atraída a ese patrón. y se vuelve una vara. Por ejemplo, yo tengo la fortuna de tener una pareja que él es muy generoso. Ya. Es una persona que todos tenemos defectos, pero me refiero a defectos como que no son los que yo... No son los intransables, Claro, ¿cachai? exacto. Somos muy amigos, muy partner y yo sané mucho con él. Sané mucho con este tipo de relación y crecimos juntos mucho.
tanto él como yo hemos crecido, aprendemos mucho del otro. Yo creo que cada año que paso con él me doy cuenta de lo afortunados que somos de tenernos. Sí, y es ¿no? muy bonito eso. Y además, por ejemplo, siempre en tus conversaciones íntimas tiendes a ponerlo de manifiesto, o sea, la importancia que tiene para ti. O sea, te gusta, es fuente de orgullo para ti el que tú seas una persona que ha logrado grandes aprendizajes en eso. Sí, me encanta. A mí me encanta, por ejemplo, porque él es mi vara, él y su hijo, que somos una pequeña familia entre los tres. Me enseñaron nuevos significados del amor. Maravilloso. Y para mí el amor es un pilar fundamental en mi vida. O sea, Highest energy. me enseñaron, por ejemplo, yo a través de ellos logré sanar cosas con mis padres, logré sanar cosas con mi niña interior, logré aprender más cosas de mí, logré ponerlos de vara de lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, cuando de repente me empiezo como a entrampar en cosas, yo vuelvo a mi centro, que son ellos. Y yo digo, nada es más importante que esto de acá, que cuidar esto de acá, y este es mi núcleo sagrado que yo voy a cuidar y esto es lo importante, ¿cachai? Entonces de ahí la vara de medir, de ahí para adelante cualquier persona que conozca, cualquier trabajo, cualquier cosa que pase, ellos son esa unidad de medida. O sea, tú no te perfecta. hace atraer que se te atraiga también por gente que tenga más experiencia también. También, claro. Y ahora, por ejemplo, otro datito que te quería dar para que lo tengas en tu cabeza, porque tú tienes a Mercurio también en Piscis. Y Mercurio en Piscis te explica un poco que tu mundo interior es tu gran fuente de inspiración. Que es lo que tú dijiste al principio. Eso está regido por Mercurio aquí. Y lo último son preguntas que yo siempre hago, que son de respuesta corta, puntuales, que son como cosas de filosofía de vida. Pregunta número 1. Si tú tuvieses, por ejemplo, recursos ilimitados, ¿vale? Pero es que eso se manifiesta, ¿me entiendes? Sí, claro. Así ya es. Eso depende de cómo uno lo ve también, porque también ya siento que tengo recursos ilimitados, pero ahora la segunda parte de la pregunta te va a explicar. Si tuvieses recursos ilimitados, económicamente hablando, sí, claro, ¿cuál sería tu caridad de elección? Como qué temática tú dices, sabes que a esto le voy a crear una fundación de esto y que hagan la fundación de esto. Me encantaría, no es algo que no haya pensado. Es una de las cosas que me gustaría lograr, ojalá en mi jubilación. Dios mediante. Es poder enseñar y formar gente para enseñar de manera gratuita todo lo que yo sé. Me encantaría poder tener más tiempo de entregar esto, no tener que cobrarlo, no porque no tenga un valor, sino entregarlo para que la gente lo aprenda y cobre por eso y vea un camino en esto también. Y tener esa como fundación artística, pero del aprendizaje, ¿me entienden? Donde no tengáis que postular o llenar tantos formularios, sino que es como, dime tu idea, o qué quieres aprender, formar gente para que pueda ayudar a más personas. O sea, yo gracias a que aprendí lo que aprendí de ti también, ya me puedo hacer como ilusión de que, por ejemplo, puedo crear piezas y se las puedo regalar a gente que ha sido especial para mí. Por ejemplo. Y eso para mí tiene un valor súper grande y yo sé que es una cadena de amor que se construye y que fue en cierta medida, tú fuiste el pilar de eso. Entonces, de hecho, eso viene un poco ligado a la segunda pregunta. ¿Qué crees tú, en lo personal, que vinimos nosotros a hacer aquí a la Tierra? Como el fin último. Mira, es algo que me llevo preguntando todo este último año. Yo creo que mi respuesta es bien polémica, pero creo que no tenemos un It's fin. yours. Creo que no, o sea, me refiero como a la final, al propósito. La paradoja del fin en sí mismo. Como que siento que buscarle un sentido a esto es limitarse. Ya. Y que creo que eso estandariza de nuevo la experiencia humana. Vale. Y creo que es un craso error que hemos cometido como humanidad en pos del bien, estandarizarlo todo para que todos tengamos acceso a lo mismo. Hemos hecho todo lo contrario. Entonces también pensar en que un fin último acá es tal o cual cosa, también es limitar la realidad o la experiencia de otro. Porque yo creo que si no hay nada más después de eso, yo creo que uno tiene que estar bien. O sea, después de esta vida, uno tiene que estar bien con eso. Pero el ¿cachai? fin, por ejemplo, también basado en lo que mantiene tu energía
en el lado del amor en tu día a día también. Yo me refiero claro. al fin del final. Ah, Me ya, refiero ya, al pero fin- como el... al fin de que estoy haciendo en mi día a día. Claro, claro. Claro, a Porque ese fin me refiero yo. A nivel personal, yo creo que, claro, mi propósito o mi fin último es... suena muy mamón, pero es que Pues sí, dale lo que weón, vos digas. es maravillarte. Es volver, si es que lo pierdes, volver a buscar las formas de recordarte que estar vivo también es maravilloso y que pueden pasarte cosas muy malas, pero también hay que buscar la belleza como en cosas que de repente uno da por sentado. En el taller de miniaturas yo hablé de eso, que de repente uno cuando hace una miniatura uno ve a otra escala un objeto que da muy por sentado en la vida cotidiana. Una tetera, pero la ves en pequeño y es como, oh, la tetera, y te evoca algo. Ese trabajo a escala es muy profundo, porque también es algo que uno puede hacer la metáfora de cuando uno se aleja de un problema o de una reflexión y Lo ve desde afuera. y te amplifica la mirada. Y yo creo que volvernos parte de un todo es como algo que algún día la humanidad quizás logre. Es algo que todos anhelamos, ¿cachai? Pero... Y otra pregunta. ¿Cuál es la lección que más tiempo te ha tomado aprender en la vida? Ay, la lección que más me ha tomado aprender, el que es una buena noticia y una mala noticia al mismo tiempo, que no soy tan importante. No. La humildad. Es como, mira, es bueno y Como malo. esto de que no somos nada. Como Claro, no eres tan yo- importante y al mismo tiempo que bueno que no soy tan Ya, importante. hay que... Porque la verdad es que el camino es personal y lo que uno construye alrededor de eso es lo, como te decía, lo que importa. Entonces, aprender eso ha sido difícil porque si no, bueno, lo que me pasa a mí, el ego, pues, o sea, yo que funciono mucho y me ha costado mucho no funcionar en torno a complacer visualmente y como que también encuentro mucha, ¿cómo se llama? Oxitocina en recibir amor y esa droga que son las... controlarlo y decir como, bueno, pero esto no lo es todo, ¿cachai? Como que tenéis que aprender a aterrizar y a entender que no puedes vivir en pos de eso para el resto. Hay una vida detrás de esta pantalla y de lo que tú haces para el resto que es personal y tiene un valor, ¿cachai? Y eso me ha llevado a tener, por ejemplo, dibujos que nunca le he mostrado a nadie, escritos que nunca le he mostrado a nadie, situaciones que nunca le he comentado a nadie, experiencias únicas, hermosas que solo las tengo guardadas conmigo. Hermoso. Y eso es súper importante, claro, ¿cachai? Vital. Y bueno, última pregunta, ¿qué es para ti el alma? El alma. Uy, el alma... Yo creo que tenemos un alma, un espíritu, si es que te refieres a eso, como un cuerpo... Bueno, para mí es eso. Yo creo que el alma en lo personal es lo que de alguna manera no podemos explicarnos en algún punto. Cada ser humano, independiente de cómo sea, no se puede explicar por qué siente cosas o percibe cosas o añade esa cosas. Conexión interna. Claro. Vale. Y como, es como intangible, pero está presente, ¿cachai? Está presente en todo lo que uno hace. Otra paradoja, ¿viste? Ay, sí. Bueno, chicos. Bueno, Paloma, muchas gracias. No, gracias a ti. Muy agradecido de haber compartido esto contigo. No, yo muy agradecida de conocerte. Para mí fue muy lindo que te acercaras a mí en el Festival y me... Pero tú sabes, yo no me limito. Trato de no limitarme. Cuando yo siento que hay amor, pues trato de acercarme. No, me encantó, me encanta. Gracias por estar aquí y compartir este espacio conmigo, que también es parte... Tú me ayudaste a ser parte de mi sueño y siento que estamos creando ahora entre todos un mundo donde la vulnerabilidad y nuestros aprendizajes sean nuestra fortaleza. Sí, es y verdad. que todos tenemos que ponerlo afuera, porque si para eso está el ciberespacio, pues para eso yo lo voy a usar, para poner afuera en cierta medida lo que necesitamos para evolucionar como sociedad y dejar de lado la violencia y esto de que existe un otro, y en verdad no existe un otro si todos somos uno. Todos somos uno. Muy bien.